Esto, como decía, no elimina ni debilita las estructuras del crimen organizado, pero sí genera impactos desproporcionados en las comunidades en particular, ¿no? Estos impactos van desde violaciones graves a derechos humanos, porque la mayor parte de las veces quien ejecuta la erradicación de estos cultivos son las Fuerzas Armadas, que van desde la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado. También desestabiliza la economía local y genera mayor dependencia a los grupos armados que controlan el territorio. Algunas cultivadoras comentaron que ellas, por ejemplo, sacaban préstamos a estos grupos para lanzar el cultivo o la siguiente cosecha de ya fuera amapola o cannabis, y cuando erradican sus cultivos no solo se quedan sin la ganancia de ese cultivo, sino que se quedan endeudadas con los grupos que les prestaron el dinero en un inicio, ¿no? Y además de que genera una contaminación medioambiental que hace que tampoco crezcan otras cosechas que pudiera tener esa misma comunidad que no fueran cultivos ilícitos. También hemos visto impactos en la narrativa en torno a la violencia de estas comunidades, que muchas veces se encuentran en zonas que están en disputa territorial, ¿no? Monse va a hablar más adelante sobre una comunidad en particular con la que hemos tenido vínculo, que ha sufrido una inmensa violencia, y por ser una comunidad cultivadora, la narrativa en torno a esa violencia se ha enfocado únicamente en el hecho de que son cultivadores, y la violencia gira en torno al tema del cultivo de drogas ilícitas. Sin embargo, en realidad hay una disputa por el territorio muy fuerte con actores lícitos como son minas canadienses, ¿no? Que al parecer son quienes están financiando a los grupos que están aterrorizando a estas comunidades para forzarlas a salir de sus comunidades. Ay, perdonen ustedes. También hay todo una lógica o una cosa más en boga ahora de los programas de sustitución de cultivos. El presidente de México lo habló hace poco, pero hemos visto que en muchos países estos programas de sustitución de cultivos, financiados principalmente por Estados Unidos o por Alemania, han sido a la vez estrategias, sobre todo los financiados por Estados Unidos, estrategias de intervención económica, intervención en términos de organización política y social de las comunidades, e incluso, por ejemplo, Estados Unidos ha acompañado esta sustitución de cultivos con la guerra en Afganistán, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias, muchas veces muy violentas, que van en torno a estos programas, y que en muchísimos casos se quedan las mujeres sin la posibilidad, o las comunidades sin la posibilidad de seguir produciendo algo que les genere realmente un ingreso. Monse, ¿estabas tú? Sí, gracias. Bueno, pues este es un testimonio que justamente es de una persona joven, de un niño, que se llama Javier, de 11 años, y que fue entrevistado para Vida Real en la primera línea de lucha contra las drogas en Colombia. Hay una serie de investigaciones que se llama Contando los Costos, que justamente es del Consorcio Internacional de Política de Drogas, en donde trata de pues mostrar, ¿no?, toda la noción de el impacto de las políticas de drogas desde diferentes dimensiones y múltiples niveles a las diferentes poblaciones, ¿no? En este caso, con este testimonio, lo que justo buscaba mostrarles es cómo la erradicación forzada sobre todo la erradicación forzada y los distintos métodos que se utilizan, pues impactan, ¿no?, a estas comunidades de manera muy violenta, porque no solamente afecta a las personas, sino también pues todo el medio ambiente, ¿no? La fauna, la flora, e incluso también pues sí, ¿no?, sus medios de subsistencia, como porque pues muchas de estas comunidades cultivadoras pues justo se dedican también a producir sus propios alimentos. Y bueno, aquí lo leo un poco. Los aviones a menudo rociaban nuestra comunidad, la gente se ponía muy triste al ver a los aviones de fumigación. Usted ve a los aviones viniendo, 4 o 5 de ellos, de lejos con una nube de aerosol negros detrás de ellos. Ellos dicen que están tratando de matar a la coca, pero lo matan todos. Me gustaría que la gente que navega a esos aviones de fumigación se diera cuenta de todo el daño que hacen. Me gustaría que al menos vieran en dónde van a rociar, en lugar de solo rociar en cualquier lugar y en todas partes.
Los aviones de fumigación rociaron los cultivos de coca y los de los alimentos. Todos nuestros cultivos se murieron. A veces incluso los animales de granja mueren también. Después de la fumigación nos tocaban días enteros sin comer. Una vez, el rociado de fumigación nos golpeó a mi hermano pequeño y a mí. Estábamos fuera y no lográbamos llegar a la casa antes de que los aviones volaran por encima. Yo me enfermé y tuve que ser llevada al hospital. Tenía una terrible erupción que picaba mucho y quemaba en el sol. El médico nos dijo que el aerosol químico era tóxico y que era muy peligroso. Estuve enfermo durante mucho tiempo y mi hermano estuvo enfermo incluso más tiempo. Justo este testimonio lo que hace es dar cuenta, ¿no? De todos estos efectos que tienen pues estas estrategias y que no solamente suceden en Colombia, ¿no? Sino en México, en Bolivia, en Perú, o sea, han estado presentes en distintos países de América Latina, porque como bien dijo Amaya, pues sobre todo estas estrategias que van enfocadas a la erradicación de la oferta han sido dirigidas a América Latina y sobre todo en las zonas de producción, en donde ya de por sí las poblaciones pues son vulneradas. Y es interesante porque a nosotras nos tocó participar en un encuentro internacional de mujeres campesinas en 2018, en donde participaron, pues sí, mujeres de Colombia, Bolivia, Perú, Afganistán, me parece, y de Vietnam también creo, donde justo ellas hablaban, ¿no? De los distintos escenarios que se están viviendo y como también en este mismo espacio se encuentran personas de otros países, seguramente ellas han escuchado, ¿no? Como hablar de todas estas pues, campañas, ¿no? Que existen en torno a la fumigación y bueno, la dispersión aérea también y la erradicación. Y pues en los diferentes casos, pues también hay mucha intervención, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas y pues se generan ciclos de violencia contra estas comunidades que al final pues las dejan muy vulnerables también frente al crimen organizado. Entonces, desde ahí pues se colocan, ¿no? En esta situación en donde ya no solamente se tienen que cuidar del crimen organizado, sino también de las fuerzas militares. Entonces, pues sí, es una situación bastante delicada y que aquí en México lo hemos, o también lo conocimos de cerca, ¿no? Con unas mujeres campesinas cultivadoras de la Sierra de Guerrero, bueno, cultivadoras de amapola y que residían en la Sierra de Guerrero, en donde constantemente las comunidades pues eran, pues sí, asaltadas por organizaciones del crimen organizado y que esas tomas podían durar horas, en donde pues las personas tenían que esconderse y además pues escuchaban disparos por todos lados, ¿no? Y después incluso estas personas, las mujeres campesinas y las comunidades, pues tenían muy claro, ¿no? Que el Estado no iba a llegar hasta después de que los grupos armados decidieran retirarse. Y que incluso no hablaban pues de estas complicidades, ¿no? Que existen con los militares. Entonces, pues la situación que se está viviendo en estas zonas, pues continúa siendo bastante, pues sí, peligrosa y que realmente impide, ¿no? Que estas personas, pues, puedan acceder a muchos recursos, y justo como de salud o de seguridad, ¿no? Totalmente se ven apartadas de todo ello. Y al mismo tiempo encontramos cómo justo pues estas mismas comunidades, aunque tratan de organizarse en el caso de México, pues les resulta imposible y terminan siendo desplazadas e incluso pues solicitando, ¿no? Como asilo político a otros países como Estados Unidos por el grado de violencia que están viviendo. No sé si ahí Amaya quisiera complementar algo en torno a la experiencia que tuvimos de acompañar como a estas comunidades, bueno, a estas mujeres campesinas. Sí, igual como plantear que esto sigue entrando dentro de la clave analítica de guerra neoliberal, donde se generan condiciones donde estas comunidades ya no tienen la posibilidad, por un lado, de resistir ni hacer frente a la embestida de grandes transnacionales, sobre todo extractivistas, ¿no? De extracción de recursos naturales. Esta comunidad que, en particular que les comenta Monse, unos años antes de que empezara más fuerte la violencia, salió un dictamen de que había minerales preciosos en las tierras de estas comunidades. Previamente, claro, había violencia entre los grupos criminales, pero no tenían la intención de sacar a las comunidades de sus tierras. ¿Por qué? Porque las comunidades eran la mano de obra
eran las y los campesinos que producían las plantas que después estos grupos transformaban y vendían, ¿no? Sin embargo, después de este dictamen, la forma de violencia cambió ya no para un tema de control únicamente de la comunidad, sino para expulsar a la comunidad e impedir la resistencia de estas comunidades frente a estas mineras. Y las mismas comunidades denunciaban a mineras de Canadá, particularmente, y además decían, ¿cómo es que estos grupos, cuando está bajando el precio de la amapola y del opio, están teniendo un aumento en su capacidad armamentista? No nos salen las cuentas, y eran impresionantes. Ellos nos mandaban videos y fotos de 8 horas de balaceras con armamento de súper alto calibre, una foto de una campana de hierro muy grande con un hoyo de este tamaño. O sea, eso requiere un armamento de alto calibre, es muy costoso, es una cantidad de dinero impresionante gastada en sacar a las comunidades del territorio, ¿no? Esto con actores sumamente confusos, actores que se nombran autodefensas, pero no son autodefensas como hay autodefensas en otras partes del país, que se dedican al narcotráfico, pero que además tienen una colusión fuertísima con el gobierno a nivel estatal, y a la par están trabajando como seguridad privada, digamos, o como ejército privado para una transnacional. Entonces estamos viendo una confusión de actores totalmente, y una cobertura mediática que solamente habla de que hay una disputa por el opio y por la amapola, ¿no? Y no se discute nada sobre los intereses de las empresas extractivistas en la zona y su relación con la violencia. Entonces hay una narrativa absolutamente despolitizada que cae por encima de estas comunidades y que hace absolutamente imposible nombrar realmente a las personas responsables públicamente y generar la presión política necesaria para la defensa de estas comunidades. Actualmente esta comunidad va a cumplir en noviembre de este año 3 años de desplazamiento interno forzado masivo. 11 comunidades salieron al mismo tiempo de sus lugares de origen, y ya mantuvieron una organización fuertísima, un plantón de un mes entero de 300 personas en el Zócalo, pero pues ya no pueden mantenerse únicamente en la exigencia, y las comunidades pues han empezado a disolverse porque la gente pues se va mudando. Yo tengo un familiar en este estado, yo tengo familia en este otro, y la comunidad se va disgregando, y esas tierras ya quedaron bajo control del grupo que los expulsó, ¿no? Y también plantear que otra parte de esta narrativa tiene que ver con que el Estado deja de brindar los servicios y derechos a estas comunidades. El Estado no pavimenta, el Estado no garantiza salud, no garantiza educación, no suben maestros, no suben médicos a las clínicas a estas comunidades, todo justificado por la violencia y la ilegalidad. Pero entonces el Estado asume su carga más neoliberal de únicamente regular el control del territorio a favor de las fuerzas económicas y no asumir sus responsabilidades en materia de garantía de derechos, ¿no? Y eso también lo vemos muy asentado en este tipo de situaciones. Seguimos, Montse, vas tú. Sí, por favor. Justo, y bueno, creo que el espectro completo como marco teórico, como esta parte que nos ayuda a interpretar pues, los efectos que ha tenido las políticas de drogas en los derechos humanos de la población y que se viven de forma diferenciada de acuerdo a las demás categorías que nos atraviesan, porque pues al ser seres sociales, también en estas sociedades más complejas, pues también nos impacta, ¿no? La categoría de género, nuestra raza, la edad, ¿no? Pues todas estas configuraciones, ya que pues también vivimos como en estos sistemas, ¿no? Que también se van complementando y que van agudizando, ¿no? Las opresiones que vivimos. En ese sentido, pues observar cómo la narrativa hegemónica pues invisibiliza, ¿no? Los impactos y las voces incluso pues, de todas estas poblaciones. Como bien decía Maya, no es que en la televisión escuchemos los testimonios, ¿no? De los campesinos de la Sierra de Guerrero, sino más bien
muestran los indicadores, ¿no? De cuántas fueron pues sí, cuántos fueron los cultivos que fueron erradicados, ¿no? Por decir algo. En ese sentido, creo que en este momento también es cuando estamos explorando más estas consecuencias y escuchando, pues sí, de la misma voz de las personas que han tenido estos impactos. En el caso de las mujeres, pues ha sido esto. Recientemente, pues ha habido un mayor interés, ¿no? Justo, pues sí, como abonar, ¿no? A disminuir este androcentrismo que está predominando, ¿no? En los estudios relacionados a la política de droga, al consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Desde ahí se está cuestionando, ¿no? ¿Cuál es la relación que las mujeres hemos tenido con las sustancias y cómo las políticas también nos impactan diferenciadamente? En ese sentido, es que podemos observar también una narrativa, ¿no? Que justo habla de los consumos de las mujeres son sobre todo en relación a las sustancias, pues, legales, ¿no? Invisibilizando por completo, pues, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la ilegalidad, ya sobre todo por los roles de género, ¿no? Y por esta concepción que se tiene sobre nosotras, en donde realmente, pues, vincularnos, ¿no? Con los mercados ilegales o con las drogas, pues ya es una actividad de riesgo que comúnmente está asociada a lo masculino. También, pues las mujeres, pues han sido excluidas mayoritariamente de los servicios de salud. Actualmente no existen tantos, si ya de por sí son escasos en México y más del 90% de los centros, por ejemplo, de internamiento no están regulados, la inclusión de la perspectiva de género es todavía menor y es también algo que se está explorando apenas desde sociedad civil en los distintos países. España es quien tiene mayor estudios en ello y, y hay organizaciones puntuales, ¿no? Como Energy Control o activistas e investigadoras como Nuria Calzada, que han buscado desarrollar ese tipo de marcos. También las mujeres, pues, si bien todas las personas usuarias, incluso las comunidades cultivadoras, han experimentado el estigma en relación o tan solo por tener un vínculo con las drogas, las mujeres también, pero también se multiplican, ¿no? En el sentido de por ser solo mujeres, por también tener otros roles, ¿no? En la sociedad, como el ser mamás, pues va generando una carga social todavía más fuerte que al final pues tiene impactos en la vida cotidiana, ¿no? Y favorece la discriminación en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo por parte de la familia o incluso puede llegar a ser un poco más violento, ¿no? En el sentido de el señalamiento público que puede haber, pero también las consecuencias, ¿no? Legales que esto puede tener en el caso de las madres, en donde pues hemos escuchado acompañando a maternidades canábicas, que es un grupo que se formó desde la red de mujeres forjando porros, forjando luchas, como incluso suelen ser amenazadas por sus parejas, que también usan sustancias, para, pues sí, tener control sobre ellas y en caso de, pues para mantener esto, pues sí, las amenazan con denunciarlas, ¿no? Ante el IF o ante alguna institución donde puedan retirarles a sus hijos. Entonces, pues estos impactos también son importantes y son parte de las consecuencias de este sistema que muchas veces quedan invisibilizados. También, como explica Rebeca Calzada, las mujeres también tienen un papel, ¿no? En la parte del conflicto o de esta guerra que hemos vivido y que se experimenta de formas distintas dependiendo de dónde estemos y quién y cómo nos hemos configurado. Es que los cuerpos de las mujeres y ellas mismas han sido objeto, ¿no? Como instrumentos de guerra y botines, en donde suelen ser también intercambiadas, ¿no? Entre los grupos del crimen organizado, secuestradas incluso para, pues sí, favorecer o, por un lado, eliminar o generar tensión, ¿no? Al enemigo, al cártel enemigo, o por otro lado, como una forma de, pues sí, de generar alianzas entre ellos. Entonces, sí es una situación también bastante fuerte y que pues continúa, ¿no? Incluso también las mujeres aparecen como, pues sí, sujetos, o bueno, objetos explotables, desechables,
y sobre todo por los otros, ¿no? Por un lado, explotables porque terminan sirviendo a otras, a sus parejas, a sus familias, o incluso a, pues sí, a alguien, ¿no? Que esté al final de cuentas ayudándole, bueno, no ayudándole, sino más bien sometiéndolas a esta situación de participar, ¿no? En la cadena de, pues sí, de producción, ya sea como mulas, ya sea como narcomenudistas, por ejemplo. Al mismo tiempo, también desechables, porque al final, pues, las mujeres de por sí ya tienen o viven en contextos precarizados, son jefas de familia y pues la mayoría depende de ciertos ingresos y más cuando se vinculan a pues estas tareas, ¿no? De la cadena de producción. Por un lado, asumen mayores riesgos porque pues ellas son quienes están directamente en la escena y quienes pueden ser mayormente culpadas al momento de las detenciones que en comparación de las personas, ¿no? Que están realmente liderando pues de todos estos sistemas que al final pues por lo regular son hombres. En ese sentido, pues son fácilmente pues sí, cambiadas por otras y suelen ocupar estos niveles, ¿no? Más bajos de la cadena de producción. Por eso. También son las más castigadas, ¿no? Por vincularse por delitos contra la salud. De hecho, observamos como el 80% de las mujeres en prisión tienen que ver con eso, ¿no? Y justo en la próxima sesión me parece que Corina Giacomelo va a indagar más en sus investigaciones que ha realizado desde X Justicia para las Mujeres, en donde pues demuestra esta relación también que es desigual, ¿no? Y pues también si observamos cómo este sistema de prohibición afecta también de manera particular a las mujeres cultivadoras, porque pues ellas también al estar en estos contextos donde también hay misoginia, donde también hay machismo, también enfrentan, ¿no? Diferentes jornadas de trabajo, por un lado al ser madres, por otro lado en el mismo cultivo, y por otro lado en todos los cuidados, ¿no? Entonces sí vemos que es también una sobreexplotación y también los sueldos que ellas reciben pues son diferenciados en comparación con los hombres y muchas de ellas no son propietarias de la tierra, o sea, dependen directamente también de sus esposos, de sus hermanos, de sus familias. En ese sentido, pues vemos como también esta prohibición pues también tiene una característica patriarcal y justo que se va agudizando, ¿no? También con las consecuencias del neoliberalismo en términos económicos, que pues también al final eso es importante para generar autonomía, ¿no? En las mujeres. Y pues ese es un panorama, ¿no? Que actualmente se está visibilizando y que seguramente muchas de nosotras también lo hemos experimentado en nuestras relaciones cotidianas, en los espacios de consumo, pero pues también no hay que perder de vista pues toda la cadena, ¿no? Que también está inserta en esto y que además desde el espectro completo podemos observar con mayor amplitud y profundidad, dependiendo de dónde queramos posicionarnos. La que sigue, por favor. Y bueno, este es, por ejemplo, un testimonio que también recogí de esta serie de investigaciones que se llama Contando los Costos, que justo dice que un porcentaje considerable de mujeres en prisión están encarceladas por delitos relacionados con drogas. Un estimado del 70% en algunos países de América y de Europa y Asia Central. De ellas, un número significativo lo está por delitos de drogas no violentos y de bajo nivel. Muchas de ellas son jóvenes, analfabetas o con poca educación, madres solteras y responsables del cuidado de sus hijos o de otros miembros de la familia. Mientras más hombres son encarcelados por delitos de drogas, las consecuencias del castigo penal pesan de manera diferente en las mujeres y con frecuencia tienen un mayor impacto en sus hijos y sus familias. Sin embargo, las responsabilidades como proveedoras de cuidados de las mujeres no son tomadas en cuenta en la sentencia ni son reconocidas ni atendidas en la cárcel. Y pues esta es una situación también que se vive en América Latina, en Estados Unidos, y que justo en Brasil es la situación de violencia también contra las personas jóvenes, detonó mucho la movilización de las madres usuarias también, generando pues toda una organización política y todo un frente para visibilizar pues estos impactos diferenciados, ¿no? Sobre todo en estas poblaciones.
tanto de mujeres, sí, pero también de personas jóvenes, que justo es de lo que vamos a hablar también. La que sigue. Y bueno, justo el prohibicionismo se ha basado en esta premisa, ¿no? De proteger a las personas jóvenes, a las comunidades vulneradas, a la juventud en peligro, ¿no? Son como algunas de las frases a partir de las cuales se han justificado las acciones del Estado para combatir las drogas. Eh, Sin embargo, se ha comprobado que pues, la dureza de las leyes no tiene nada que ver con los niveles de consumo. Y esto lo observamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México los niveles de consumo son aparentemente, pues sí, bajos y en comparación con otros países como Estados Unidos y Canadá, como bien dijo Amaya, pues según esta división que se plantea, bueno, que ella planteó, los países consumidores pues siempre son ellos, ¿no? En cambio acá es donde se generan pues sí todas las actividades de producción, pero pues también las dinámicas de violencia, ¿no? Asociadas a ella y que tienen que ver con la disputa también de los mercados ilegales y pues todo lo que implica ello. Todo eso pues ha generado pues una serie de justificaciones, ¿no? También para continuar con las estrategias de erradicación de la oferta, de la demanda, que al final lo que hace solo es generar un contexto de inseguridad, tanto para las personas, para la sociedad en general, pero específicamente para las personas jóvenes. Aquí pues sobre todo vemos la parte del estigma, también la revictimización, la discriminación, son algunas de las situaciones, ¿no? que enfrentamos específicamente, pero pues también vemos que el acceso a tratamiento es restringido en caso de necesitarlo, también llega a ser involuntario cuando lo hay y también pues existe una dificultad para acceder a medicamentos controlados en caso de necesitarlo. Y esto lo documenta bien esta serie que les comento de Contando los Costos, que pues también ha sido interesante porque por la edad muchas veces no se puede acceder a ellos, ¿no? Son los padres quienes deciden, pues sí, cómo atender a los hijos y al final eso también genera pues una serie de violaciones a derechos humanos. Por otro lado, tenemos una política de tolerancia cero, ¿no? en la educación. Sobre todo vemos que esto genera desconfianza, ¿no? De las personas jóvenes hacia las autoridades, quienes al mismo tiempo son quienes ofrecen información, pero las castigan. Entonces ahí pues genera pues esta sensación de inseguridad y muchas veces pues toda la información que se produce pues está basada en estigmas, en prejuicios y pues no terminan pues sí, realmente de cumplir con el objetivo de garantizar derechos. Y vemos cómo en el ámbito educativo, pues los jóvenes también se enfrentan, ¿no? A medidas punitivas y de mano dura como la expulsión, la suspensión, la pérdida, incluso de becas, ¿no? Para financiar estudios. O sea, sí es una situación que también afecta de manera directa. Y observamos cómo existen estas otras estrategias, ¿no? Como el antidoping y la mochila segura, que son como dos prácticas que también atentan contra el derecho a la privacidad, pero que siguen realizándose a pesar de que se ha demostrado que tampoco están funcionando realmente. También algo importante es cómo la prohibición pues impacta a las personas jóvenes y a las infancias, porque también contribuye pues sí, a la destrucción de los entornos comunitarios o familiares. Por un lado, porque pues también hay esta pérdida de los cuidadores, ¿no? Debido a los homicidios, la desaparición forzada o la privación de la libertad por delitos relacionados con drogas. De hecho, pues podemos ver justo como en las comunidades, ¿no? También de productoras, bueno, en los estados en donde se produce, donde están las comunidades cultivadoras, pues al final podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Como pues las familias tienen que huir, muchas veces termina falleciendo o, bueno, terminan asesinando más bien a la persona que también es la principal fuente de ingresos. Entonces, pues sí genera toda una situación eh, pues sí, de rezago en varios sentidos y de desconexión, porque al final también tiene efectos psicológicos, efectos sociales, tanto a nivel de la familia, pero también sociales, mucho más amplios.
También los contextos de marginación suelen orillar, ¿no?, a las personas jóvenes a involucrarse, ya sea de manera directa o involuntaria, en las actividades del crimen organizado, ya sea ya sea a partir del trabajo en los campos de cultivo o como mulas o incluso en el trabajo sexual, porque pues no solamente es el trato directo con las sustancias, sino también pues con otras actividades, ¿no?, que derivan del mercado ilegal. Asimismo, vemos que las personas jóvenes pues suelen ser mayormente detenidas, ¿no?, por delitos relacionados contra la salud, eh, ya sea justo por el consumo, porque los detienen en la calle, ya sea por un porro o por incluso menor cantidad, o por la posesión también, o en posesión también. Y de hecho, según el INEGI, en 2018, el delito de narcomenudeo fue el segundo delito por el cual los adolescentes fueron imputados en 2018. Y de ellos, el 80%, pues sí, poseían entre 5 y 100 gramos de cannabis. Pues en ese sentido, pues sí vemos cómo pues las personas jóvenes se han convertido en un blanco, ¿no?, también de los policías. Y pues que es algo que también no necesariamente afecta a todos de la misma manera, dado que las personas, pues sí, que suelen estar o vivir en colonias, ¿no?, también marginadas, o por su color de piel, pues suelen ser mayor detenidas que las personas que viven, pues sí, en zonas con un índice económico un poco más elevado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad, pero pues también podemos verlo pues en otros estados. Y creo que es ahí mismo donde podemos ir observando, ¿no?, como este espectro completo que nos permite analizar pues todo este sistema y que se configura a partir de distintas categorías que nos permiten entender cómo esto se ha replicado en distintos países, también a nivel, pues sí, más local se puede observar, ¿no? Y que claramente los impactos también van a ser distintos de acuerdo a los contextos más específicos y a las problemáticas locales. Pero también lo menciono porque podemos ver como también la desaparición forzada, ¿no? Es algo que también se da mucho de personas jóvenes en los estados. Y, por ejemplo, Jalisco se convirtió también en un lugar, ¿no?, donde fue escenario de la desaparición de 3 jóvenes que también se convirtieron en un caso bastante importante en los medios de comunicación y que generaron pues toda una conversación en torno a ello. Y también, por ejemplo, lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no?, en donde incluso están involucradas las fuerzas armadas o está involucrado el gobierno de alguna manera, pero la narrativa siempre tiende a culpar, ¿no?, a estas poblaciones, a revictimizarlas, a que justo fue el uso de drogas lo que los vinculó, ¿no?, con el crimen organizado, pero sin observar, pues, todas las situaciones que están alrededor y cómo incluso el Estado ha participado de ello. En ese sentido, pues, también vemos cómo es importante observar, pues, a esta población, ya que, pues, tampoco ha habido demasiadas investigaciones para abordar los efectos, ¿no?, de la prohibición en torno a ellos, bueno, a las personas jóvenes, y de qué manera también, pues ellas están de alguna forma organizándose, ¿no?, frente a esto y cómo viven el día a día, pues los estigmas, pero pues también todas estas barreras que impiden que puedan desarrollarse plenamente en sociedad. La que sigue, por favor. Y bueno, por ejemplo, este es parte del discurso del presidente Richard Nixon, como les decía. En realidad, la guerra contra las drogas siempre ha buscado, ¿no?, proteger a las personas jóvenes, proteger a las comunidades vulneradas, pero al final justo es solo su idea, ¿no?, de protección, porque pues hemos encontrado en todas las investigaciones y también desde la experiencia personal que cada quien tiene aquí por el mismo hecho de usar sustancias, que pues esto no es así y más bien necesitamos, ¿no?, replantear hacia dónde estamos,
bueno, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir para pues dejar todo este sistema atrás que al final termina reproduciendo múltiples violencias. Y pues aquí solo quería leerlo, y es que señala, la adicción a las drogas es un problema que afecta tanto al cuerpo como al alma de América entre silenciosamente a las cosas y destruye a los niños, se adentra a los barrios y rompe la fibra de comunidad que hace a los vecinos. O sea, aquí sobre todo vemos cómo siempre son las drogas la amenaza, ¿no? Pero no estamos observando cuáles son los efectos de estas políticas, que al final pues sí son una decisión, y una decisión que además se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Porque incluso los mismos organismos de la ONU, como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ha identificado que hay consecuencias no deseadas, ¿no? De la implementación de pues, todo este sistema. Y eso desde el 2008. Entonces, no podemos seguir creyendo que esto no es, pues sí, de alguna forma intencional, ¿no? Sino que sí se ha construido como, pues, un sistema de control sobre sociedades, sí, pero también de poblaciones específicas. Y de hecho, también para comprender un poco más las dinámicas de cómo, pues, los escenarios o los contextos mmm, de violencia detonados por la guerra, por la misma marginación y por las mismas dinámicas de los mercados ilegales, podemos ver, no sé si han visto Ciudad de Dios, que justo habla del contexto de Brasil, ¿no? Donde pues al final se evidencia cómo la misma precarización y los mismos contextos pues obligan, ¿no? También a las personas jóvenes a involucrarse pues en estas actividades, y al mismo tiempo pues las van reproduciendo y se sigue pues narrativamente creando este discurso, ¿no? Entre los buenos y los malos, que al final termina, pues sí, solo creando una imagen pública del conflicto como si fuera tan fácil, pero no estamos atendiendo las causas estructurales, ¿no? De todas estas desigualdades y opresiones, y que al mismo tiempo van eh, o se definen a partir de las políticas que tenemos con otros países, como Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y bueno, Amaya aquí nos va a hablar un poco más de las alternativas a la prohibición. Como mencionamos, aquí hicimos un recuento, ¿no? De los posibles, bueno, de los daños que ha generado en algunas de estas poblaciones, pero pues que también podemos ir pues analizando, ¿no? Cada vez más desde diversas o integrando otras perspectivas, porque pues como mencionaba, recientemente también hemos puesto, ¿no? Sobre la mesa las experiencias de mujeres. Faltaría mucho por desarrollar para entender cómo ha afectado más a las personas jóvenes, pero que también pues vale la pena entender cuáles son estos nuevos escenarios que se están construyendo, sobre todo para pues transitar a otro tipo de modelos. Muchísimas gracias, Monse. Ya con esta cerramos esta presentación. Y bueno, creo que justo esta última idea que estaba planteando Monse, ¿no? De que, bueno, hay un discurso que habla de estos daños colaterales, de los efectos no contemplados, ¿no? Y donde toda esta violencia entra dentro de esa narrativa. Hay otra narrativa que dice la guerra contra las drogas falló, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las organizaciones gringas a favor de la regulación y la legalización, ¿no? Dicen, se intentó algo y no se logró lo que se buscaba, y lo que estamos viendo son las consecuencias del error. Y lo que nosotros vemos es más bien que hay una política absolutamente intencional, porque no puedes llevar más de 100 años de una guerra, de una política pública así de fallida como un error simplemente, ¿no? Y que además eso se contradice más cuando vemos que hay actores que se ven directamente beneficiados. La misma Don Paley ha hecho un comparativo sobre ciertos momentos, perdón, donde en algunos estados en México ha aumentado la violencia y cómo a la par ha aumentado la inversión extranjera. Entonces no se está viendo golpeado el capital transnacional, en cambio sí se ven golpeadas las pequeñas comunidades y la economía comunitaria.
la pequeña tienda de abarrotes no subsiste, pero el Oxxo sí subsiste, ¿no? Porque si entran a una cadena del tamaño del Oxxo a agredir, a robar, a matar, a desaparecer, Oxxo simplemente contrata a alguien más y vuelve a proveer la tienda. En cambio, cuando eso le sucede a una pequeña tienda familiar, esa tienda cierra, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una proliferación de una economía que debilita la economía más pequeña y comunitaria y fortalece un sistema económico muy particular, ¿no? También hay quien lo plantea como un sistema de opresión, que la prohibición es un sistema de opresión que se relaciona con otros sistemas de opresión, como el económico, como el patriarcal, ¿no? Pero bueno, ante todo esto que es el horror, ¿qué podemos pensar de alternativas a esto, no? Y por eso es que cuando hablamos de regulación o de alternativas a la prohibición, no es suficiente pensar únicamente en cómo regulamos el acceso a estas plantas y sustancias, ¿no? Sin duda, las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas nos hemos visto muy afectadas por la prohibición, víctimas de la marginación, de la criminalización, y eso además se cruza con otros sistemas de opresión como el patriarcal, como el racial, pero como el económico, pero también tenemos que poder ver el espectro amplio, y eso para el sur global nos significa pensar otros modelos, ¿no? Y nosotros ahora que por fin en México hemos llegado al momento de la discusión de cómo regular la marihuana, no solo que es necesario dejar atrás la prohibición, sino ahora es, bueno, si la vamos a dejar para atrás, entonces, ¿qué? ¿No? Eso nos ha abierto una discusión sumamente interesante frente a muchos actores, y nosotros justamente planteamos que si bien es fundamental partir del derecho a la salud, del derecho a la recreación, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, también es fundamental regular con una perspectiva de justicia social, de derechos humanos y de justicia transicional, ¿no? En términos de justicia social, estamos hablando de regular cadenas de producción que estaban completamente por fuera de la regulación estatal, ¿no? Entonces, ¿cómo la regulamos? Bueno, es un reto porque tenemos, al menos en México, y supongo que esto ha pasado en muchos países de América Latina, sobre todo después de los 80s y las firmas de tratados de libre comercio, modificaciones a nuestros marcos normativos que han privilegiado a la industria privada por encima de la justicia social, ¿no? Y que ponen candados neoliberales a las formas que les podemos dar a los mercados, ¿no? Entonces, eso es todo un reto, pensar que sí estamos regulando un mercado que no tiene ninguna regla sobre él y que vamos a diseñarlas todas y que tenemos la oportunidad de diseñarlas con una perspectiva de justicia social y económica. Y también necesitamos incorporar una perspectiva de justicia transicional. Necesitamos incorporar estos 4 elementos. El primero, verdad y memoria. Primero, para no repetir. Y segundo, porque, a ver, el enemigo es intercambiable, ya lo vimos. La Guerra Fría tenía otro enemigo. Los gringos intercambian enemigos como calcetines, ¿no? Los rusos, los comunistas, los terroristas y los del Medio Oriente, las drogas, o sea, estos güeyes ya agarraron la onda de que lo único que necesitas es alguien que represente tal amenaza que puedes justificar cualquier acción frente a ese alguien, pasando por encima incluso tus propias normas de acuerdos sociales, digamos, ¿no? Entonces, si no nombramos la verdad de eso, si regulamos simplemente estas plantas y sustancias psicoactivas, sin nombrar lo que se construyó a su alrededor, no lo desarmamos, ¿no? Y además permitimos que simplemente se coloque otro enemigo en su lugar. Y lo hemos visto en México conforme se empezó a cuestionar la narrativa de la guerra contra el narcotráfico con más fuerza, empezó a cambiar ligeramente hacia la guerra contra la delincuencia organizada, ¿no? Un concepto más ambiguo todavía, más confuso todavía, ¿no? Entonces, es muy importante que sí peleemos por la verdad y la memoria también, y también de los casos específicos, ¿no? ¿Qué pasó con la gente desaparecida, con la gente torturada, con la gente asesinada, ¿no? Y también quién lo hizo. Y ahí entra el segundo punto, que es el de la justicia. Y ahí necesitamos poder aterrizar responsabilidades, pero las responsabilidades en la cadena del mando también. No solo, o sea, es muy fácil para estas estructuras quemar al soldado raso que siguió una orden, que no es que pierda responsabilidad, pero está dentro de una estructura política, económica, laboral, social,
que lo obliga en ciertas circunstancias, ¿no? Pero ¿cuál es la cadena de mando? ¿Quién dio la orden? ¿Quién construyó esa estructura? ¿Quién generó y garantizó la impunidad para esa violencia, ¿no? ¿Y para qué fines, no? Entonces, todo eso necesitamos incorporar también en nuestra noción de justicia. Después necesitamos garantías de no repetición, es decir, cómo desmontamos esta estructura. No solo desmontemos la prohibición y la criminalización, sino cómo desmontamos la marginación, cómo desmontamos la militarización, cómo desmontamos la instalación de un régimen penal del enemigo. Todo esto se montó sobre la narrativa de que había que combatir a estas plantas y sustancias, que si de pronto ya no hay que combatirlas y las vamos a regular, eso tiene que caer. No puede seguir con la inercia y eso es algo a lo que nos tenemos que aferrar también, ¿no? Y la regulación de estas plantas y sustancias no lo va a tumbar mágicamente. Eso va a requerir muchísimo tiempo y trabajo y sobre todo una inmensa cohesión social. Y finalmente la reparación del daño, ¿no? Reconocer, por un lado, todos los daños. Aquí nombramos algunas comunidades, nos faltan muchas. Además, hay una intersección entre estas mismas comunidades y las demás que habría que estar nombrando y visibilizando y reconocerlas. En México tenemos una ley general de víctimas, me parece que en Colombia también tienen algún formato de ley general de víctimas que plantea que el Estado tiene la obligación de reparar los daños generados por violaciones a derechos humanos y en México también, no sé si en Colombia, por delitos cometidos por particulares, ¿no? Entonces, en todos estos casos necesitamos pensar, bueno, ¿y cómo reparamos los daños? Y cómo la misma regulación puede formar parte de las garantías de no repetición y de la reparación de los daños, ¿no? Sabiendo que no hay receta mágica, nada nos va a sacar de este atolladero de manera sencilla, pero que todo lo que hagamos para empezar a salir tiene que pensarse desde una visión integral, ¿no? Cada paso que demos lo tenemos que pensar conectado a todos estos otros factores. Y esa es la reducción de riesgos y daños de espectro completo, que va desde las amplias políticas públicas, pero incluso hasta la persona, ¿no? Y cuando estamos hablando con una persona usuaria, cuando pensamos desde la reducción de riesgos y daños, pensamos persona, sustancia y contexto. Y esto es parte del contexto también, ¿no? Entonces, esta reducción de daños de espectro completo nos permite ir desde la experiencia más directa de una persona, de un grupo, una comunidad, hasta pensar las políticas nacionales e internacionales en términos de drogas y plantearnos un acercamiento mucho más crítico desde un espacio geográfico y político en el cual nos han colocado, ¿no? Y que ha tenido impactos en cómo estas políticas se aplican y se implementan en nuestras comunidades. Entonces, que eso no lo perdamos de vista mientras avanzamos hacia la reducción de riesgos y daños, porque algunos de los daños más amplios que se han hecho en el nombre del combate a las drogas no tienen nada que ver con las drogas, no están ni cerca de las drogas, ¿no? Y esos a veces son los daños más amplios, con los alcances más duraderos, ¿no? Y que necesitamos abordar, mirar de frente, nombrar y poner en el debate de la política de drogas, ¿no? Y sin duda en el norte global también hay aspectos mucho más complejos. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que fuimos a Estados Unidos como Reverdecer a un evento de política de drogas y había una organización gringa en la cual había personas que decían que el racismo no tenía que ver con la política de drogas en Estados Unidos. Y decíamos, bueno, pero sí tiene que ver, ¿no? O sea, acabábamos de tener la caravana del 2012 del Movimiento por la Paz, que recorrió casi toda la frontera de Estados Unidos y en cada lugar donde parábamos había un testimonio de la relación entre el racismo y la política de drogas y estas organizaciones así como, no, ese es un tema aparte, no hay que hablar de racismo, eso no es política de drogas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad de reconocer las intersecciones, ¿no? Y la vinculación de las distintas formas de opresión y además de unificarnos, ¿no? En México al menos hay una inmensa distancia entre el movimiento por la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, y el movimiento por la regulación.
hay más acercamiento incluso de los familiares desaparecidos hacia el tema de la regulación que viceversa, ¿no? Y cuando vemos, estamos hablando del mismo aparato de opresión, del mismo sistema de opresión. Entonces, si podemos unificar esfuerzos, encontrarnos, derribar los estigmas, dejar de pensar que si a ellos les pasó algo es porque en algo andaban y que dejen de asumir que por ser usuarios de drogas somos unos delincuentes, y logramos encontrarnos en la base e ir rompiendo y resquebrajando a partir de la construcción comunitaria con visión política, la construcción comunitaria con objetivos políticos, podemos empezar a derrumbar este sistema, ¿no? Y creo que eso es lo que está en la base para poder llegar a hacer esas transformaciones más grandes, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que nos tardamos un poquito más de lo que teníamos esperado, pero no sé si hay tiempo para preguntas y respuestas. Amaya, sí, por supuesto que sí. Nada más justo creo que podemos tomar un momentito de respiro. Es muchísimo para que tú y Monse también puedan tomar un vaso, un traguito de agua, un respirito y podamos rellenar taza de café. Si les parece bien, nos damos un 4:20. O sea, volvemos en 4 minutos 20 segundos. Sí, solo un anuncio final, perdóname, Monse, yo anuncié que era la última diapositiva, pero les va a llegar esta presentación y en la última diapositiva vienen los informes que hemos trabajado desde Reverdecer Colectivo sobre esto. También les mandamos los enlaces en las referencias, pero ahí está la información por si lo quieren ver. Eso, no, perfecto. Y yo creo que podemos no terminar, pues, ¿no? O sea, solo tomar un respirito y si quieren regresamos a esta parte de las publicaciones y donde profundizar con estas referencias y a algunas de estas preguntas que ya se han compartido en el chat, como la de Alex y algunas previas, y podemos abrir también un momento, por supuesto, el micrófono para dialogar. Entonces, si están de acuerdo, si pueden, por supuesto, a Maggie Monse, en estos ratitos podemos regresar ahorita a las 6:49, perdón. Para las 6:50, al 10 para las 7, continuar con ustedes, si les parece. De acuerdo. Vale, igual saben que no se cierra pues la llamada y nada más nos reencontramos ahorita en un minutito. Y por supuesto abrimos el micrófono para consulta, comentario, diálogo, resonancias. Vale, entonces regresamos ahorita 6:49, 6:50 iniciando.